Antonio Sorto. En este video seguiremos analizando los datos, realizando las mismas opciones con contar sí, y haremos algunos cruces de variables para ampliar un poco más el análisis estadístico, pero también nos centraremos en hacer otras opciones que nos permitan realizar este tipo de funciones o la manera de seleccionar los datos de una forma más eficiente. Entonces realizaré la frecuencia para esta variable, la variable sexo. Entonces lo hago con contar sí, y tengo que ir a seleccionar el rango a la hoja de datos. Entonces voy a datos y selecciono la variable sexo. Aquí voy a digitar 449 porque ya sé cuánto es la cantidad de datos, y selecciono y presiono punto y coma para que una vez cuando yo me vaya a la otra ventana no se cambie acá lo que aparece al principio, datos, y el signo de admiración no se cambie al nombre de la hoja, o sea, resultados, porque si no presiono el punto y coma o la coma para pasar al otro valor que sea el criterio, entonces va a estar en ese juego que se va a seleccionar allá en la hoja de resultados este rango desde la B2 a la B449, solamente que en la hoja de resultados, y el criterio, el rango, en realidad no está en esa hoja, sino que tiene que estar en esta hoja. Por eso aparece datos con el signo, para que me identifique que es en esa hoja en la que está contenida. Ahora voy a la hoja de resultados y selecciono el criterio que sea mujer. Voy a calcular, pero antes de eso voy a fijarlo para que una vez cuando arrastre para que me calcule al valor de hombre, entonces no tenga ningún problema para la hora de calcularlo, para que sepa yo que está calculándolo siempre en la misma cantidad de datos, en la misma matriz. Fijo la celda B2 hasta la celda B449, lo dejo fijo para la columna y para el número, no hay problema. Entonces 448 ya lo hemos obtenido este valor, y 200 para hombre. Ahora lo voy a hacer para la carrera, lo mismo, contar sí, selecciono el rango, luego 449, lo voy a fijar, lo fijo o le pongo el punto y coma o la coma, va a depender. Ya cuando fijo también le estoy diciendo al programa que tenga control sobre ese rango para que no se mueva. Entonces una vez que lo vaya a seleccionar, ahora selecciono la carrera, ahora arrastro y ya tengo los datos, calculo la frecuencia. Pero para que nosotros no estemos yendo a la hoja de datos, podemos hacer una opción de lo que les hablaba al principio, que cuando nosotros estemos realizando esta fórmula podamos crear, o podamos, en vez de seleccionar el rango, digitar el nombre de la variable y que después solo asignar el criterio, y así se va a calcular simplemente con el nombre, porque en ese nombre van a estar contenidos todos los valores. Es como que estemos creando una variable y con ese nombre vamos a hacer referencia a toda la cantidad de datos que tenemos allá en la hoja de datos. Entonces vamos a hacerlo. Primero nos tenemos que ir a los datos y nos ubicamos en la etiqueta de los datos. Luego nos vamos a la ficha de fórmulas y presionamos asignar nombre. Entonces en asignar nombre, aquí sucede que ya tengo la variable, la voy a eliminar para cerrar. Entonces cuando asigno nombre, el programa automáticamente le asigna un nombre a esa variable, que es la variable código, y el ámbito, que es libro. Pero lo que me interesa a mí básicamente es esto, que se refiere a esta variable, se refiere a esta celda, a la celda A1. Este nombre se refiere a la celda A1, pero yo no quiero que se refiera a la celda A1, sino que se refiera a toda la cantidad de datos que significa estar contenido en esta celda, en esta etiqueta. O sea que yo tengo que seleccionar desde la A2 hasta la A449 para que una vez que esté trabajando con esa variable me aparezcan toda esa cantidad de datos. O sea, esto borro para tener un mejor cuidado de los datos, y voy a
seleccionarlos todos, pero no tengo que ir hasta abajo, hasta el último dato, sino que si sé que son 449, bueno, si sé cuánto es la cantidad de datos, lo puedo digitar acá. Y vean, aquí me aparece igual datos y me aparece como bloqueado, ¿verdad? Que es una especie de determinar que está bloqueada esta hoja, que va a ser en esta hoja que están conmigo los datos. Desde la A y aparece el signo que me está indicando de que atrás de la letra que me está indicando que está bloqueada la columna, y atrás del número igual me indica que está bloqueado la fila, tanto para el último valor. Entonces presiono aceptar. Ahora creo las demás variables, asignar nombre, sexo, nada más que les voy a cambiar su rango para determinar que estén bien. Entonces tengo que tener ciertos cuidados al momento de crear las variables, porque si yo hago esto, por ejemplo, para seleccionarlo mejor, yo se borra mejor. Y vean que si nosotros vamos a seleccionar en primera instancia, esto tiene que quedar marcado o que esté sombreado para que yo pueda hacer esto, pueda seleccionarlos y se borran automáticamente, se borra la selección. Pero si ya les voy a mostrar, si yo hago esto, asignar nombre, entonces esto, le doy clic acá y voy a seleccionar, entonces ven que aparece un más, entonces está lo que tenía antes, pero aparece más lo que yo seleccioné. Entonces tengo que borrar eso para que no tener ningún problema a la hora de los datos. Igual si yo selecciono desde la D2 hasta la E449, voy a tener problemas porque estoy calculando dos valores a la vez, y no digamos si estoy calculando valores que son cualitativos, variables cualitativas y cuantitativas. Entonces voy a tener ese problema a la hora de realizar, de calcular cualquier tipo de operación. Por ejemplo, si esté realizando una distribución de frecuencias, o si quiera calcular el promedio u otro tipo de estadístico que esté trabajando. Entonces simplemente ese cuidado se debe tener. En realidad es muy fácil hacerlo, no tiene tanta complicación, y verán que cómo se facilita el análisis al trabajar, o la forma de operar con estos datos, porque ya no tenemos que estar seleccionando uno a uno los datos, sino que vamos a seleccionarlo como si estuviéramos trabajando con una variable, como se haría en otros programas como el SPSS. Entonces, bueno, vamos a probar estas opciones. Para revisarlo, antes de empezar a analizarlo, mejor revisémoslo. Vamos a administrador de nombres y revisamos uno a uno cada variable. Entonces vemos que el nombre es carrera, los valores están aquí hay algo malo. Vemos datos desde la D2 a la D449. Aquí hay algo malo porque tienen que estar contenidos los nombres de las carreras, los valores en sí, porque vean acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los nombres de todos los valores de la variable código. Entonces aquí está algo malo, y será por aquí hay comillas. Entonces esto es lo que está causando problemas. Para corregirlo, ven, seleccioné la variable y lo estoy corrigiendo aquí en esta parte. Entonces le voy a borrar esas comillas que están ahí y presiono acá y ya me lo corrigió. Entonces ven, aparece contaduría pública y finanzas. Esto sucedió por la demostración que les hice de que aparecía el valor antiguo y se sumaba lo que yo seleccioné, por eso se cambió así. Pero verifico, entonces ven que se puede cambiar, se puede corregir aquí mismo o se modifica. Le puedo modificar y volver a hacer la selección. Si no, elimino la variable y vuelvo a crearla, no hay ningún problema. Con cualquiera de las formas que lo hagamos estará bien. Verifico que estén en el rango correcto, desde la A2 a la A449. Tiene que ser en el mismo rango, en la misma columna, no tiene que tomar dos columnas. Desde la C2 a la C449, F2, F449, entonces me fijo, todas están bien, no tengo ningún problema. Ahora sí puedo ir a analizar los demás datos. Ahora voy a
calcular la frecuencia para las personas que estudian y las que estudian y trabajan. Entonces con contar sí, ahora en vez del rango, en vez de ir a seleccionar la matriz, los datos, puedo seleccionar la variable. Lo puedo hacer de dos formas. Ven, si estoy en fórmulas, puedo presionar aquí utilizar en la fórmula y seleccionar la variable. La variable es ocupación y ya de una vez por todas selecciono la variable. Ahora el criterio que sea es punto y coma, entonces selecciono estudia. Ahora enter. Ahora solo arrastro y como ven, aquí me aparece en la categoría estudia ocupación, que está bloqueado porque simplemente estoy trabajando con el nombre de la variable y se me va a arrastrar sin ningún problema, el valor va a estar fijo. Y como también cuando creé la variable los valores estaban fijos, o sea que siempre que trabaje con esa variable me voy a referir a la columna, voy a ir a ver qué columna es, la columna G. Entonces siempre que trabaje con esa variable me voy a estar refiriendo a la columna desde la G2 a la G449. Entonces puedo trabajar con todas estas variables sin temor a que me calcule otro dato, o que esté dejando datos de fuera, porque ya todos están contenidos en esos nombres. Ahora voy a hacer este cruce de variables. Entonces, bueno, que en estadística comúnmente se le llaman tablas de contingencia, en los cuales estaremos cruzando la variable carrera con la variable sexo del encuestado para determinar la cantidad de hombres y mujeres que estudian administración de empresas, que estudian contaduría, economía y mercadotecnia. Entonces lo hago con la opción contar, pero esta vez tiene que ser con contar sí conjunto, porque ya estoy trabajando con más de dos variables y también obviamente con más de una variable, y estoy trabajando con más de un criterio. Ya no tiene que ser con la simple función de contar sí, porque contar sí simplemente es para una opción, para un criterio. Entonces voy a seleccionar el rango de criterio, lo puedo hacer acá, que sea la variable carrera o la variable sexo. Entonces voy a seleccionar carrera y selecciono la categoría, que sea, si no me equivoco, es punto y coma. Entonces es administración de empresas. Luego la segunda variable, que es la variable de sexo. Entonces yo la puedo digitar. Si digito, veo que me aparecen todas las opciones. Cuando empiezo a digitar aparecen las funciones que tiene Excel, pero en realidad tiene que aparecer esto con este símbolo, que es el símbolo que me está anotando que es el nombre, para saber qué es la variable, y selecciono la categoría, que sea hombre, ya lo calculo. Pero ahora quiero hacer una cosa, quiero arrastrarlo hacia abajo para que él calcule los hombres que estudian contaduría, economía y mercadotecnia. Por lo tanto tengo que fijar la celda donde está contenido la etiqueta hombre, pero también quiero hacer otra cosa para hacerlo de forma más eficiente. Lo voy a arrastrar también hacia la derecha para que me calcule también a las mujeres ya de una vez por todas. Por lo tanto tengo que fijarme bien en qué tengo que dejar sujeto, tengo que dejar fijado. Aquí si yo arrastro para abajo, entonces esto se va a mover hacia abajo, la celda C21. Entonces tengo que fijar simplemente el número, porque lo puedo dejar libre para que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto lo que tiene que quedar libre es la letra, o sea la columna. Y una vez que yo le esté diciendo que solo quede fijo el número, no me voy a poder mover hacia arriba o hacia abajo. Si yo arrastro hacia abajo, entonces siempre va a quedar en el número 21, no va a pasar del número 21. Aunque yo arrastre hacia aquí y yo arrastre hacia abajo, entonces siempre va a quedar en el número 21, no va a pasar de ese número. Por lo tanto está bien, tengo que fijar solamente la fila, o sea el número. Entonces ven, si aparece atrás del número es que ya está fijado solo el número. Ahora me falta una cosa. Si yo arrastro hacia la derecha, porque quiero que se calcule los valores para la categoría mujer, entonces en carrera se me va a mover, porque vean que aquí aparece en la celda B22. Pero si yo arrastro hacia la derecha y esto si está libre, se va a mover también. Entonces ¿a qué se va a mover? Si arrastro hacia la derecha va a ser hacia la columna
columna C. Por lo tanto tengo que dejar fija la columna y no debo dejar fijo el número, porque si yo arrastro hacia abajo quiero que me varíe de administración de empresas a contaduría, economía y mercadotecnia. Tiene que variar de 22, 23, 24 y 25. Por lo tanto el número tiene que quedar libre, no tiene que quedar fijo, solamente la columna, para que no me pase de la B, no me pase a la C. Entonces aquí ya dejo fijo solamente el número, la columna, perdón. Y les repito, esto primero, esto, si fijo el número, es porque estoy fijando la fila, o sea que le estoy indicando de que cuando yo arrastre hacia abajo no me pase esa celda, la C21, donde está contenido la etiqueta hombre, no me pase hacia abajo, que no pase de la fila 21. Y si fuera para arriba, que no pase igual de la fila 21, que no pase a la 20, y si es hacia abajo, que no pase a la 22, pero que sí pase a la, puede ser a la izquierda o hacia la derecha, entonces que pase a la B o que pase a la D. O sea, si arrastro hacia la derecha sería la D. Ahora, cuando en esta variable carrera, como voy a arrastrar hacia abajo, sí quiero que se me mueva, porque veo las etiquetas que están administración de empresas, contaduría, entonces están en fila, ¿verdad? Son las filas. Por lo tanto, sí quiero que me varíe una vez que arrastre la fórmula, porque pase de la 22 a la 23, luego a la 24 y por último a la 25. Pero ¿qué pasa si yo arrastro hacia la derecha? Se va a mover la columna y después va a calcular aquí en estos valores. Entonces no quiero que suceda eso, por eso bloqueo la columna. Doy así, enter, luego arrastro y arrastro hacia la derecha. Bueno, solamente para una dirección puedo arrastrar primero, luego hacia la derecha y calculo ya la frecuencia para cada uno de estos valores. O sea que 42 hombres son administración de empresas y 26 mujeres también lo hacen. En la carrera de contaduría pública y finanzas, 24 hombres la estudian y 18 mujeres también. Ahora vamos a calcular, utilizando siempre aprovechando que tenemos las variables, vamos a calcular el promedio para estas variables. Entonces lo hacemos con promedio. Simplemente voy a calcular 1 para evitarme no tardarme mucho, entonces que sea la variable edad. Fíjense que si yo selecciono acá en esta celda va a estar malo, porque en realidad no es la celda lo que tengo que seleccionar. En esta celda, que sería la G4, no hay nada contenido, simplemente está contenido la palabra edad, y esa palabra no contiene en sí todo el valor de datos, todos los datos que aparecen allá en la base de datos, sino que simplemente está ese valor. Por lo tanto, tiene que ser, no se vayan a confundir y poner esto, no van a poner esto, sino que digitan la variable, o si no, la selección de aquí, van a utilizar fórmula, que sea la variable edad, enter. Esto simplemente para una variable, ahora simplemente es el promedio, porque solo estamos viendo una variable. Ahora, si lo quiero ver con dos variables, tiene que ser con promedio sí. Entonces, promedio sí es una especie de cruce, nada más que tiene que ser una variable cualitativa con una cuantitativa. Primero el rango y el criterio, está en la variable sexo, el criterio porque es la edad para hombre y para mujer. Ahora, luego, siempre me equivoco, tiene que ser punto y coma, entonces que sea hombre. Luego el rango de promedio, que sea en la variable edad, entonces digito edad y lo calcula. En esto no tengo ningún problema de arrastrar hacia la derecha, porque en realidad si me fijo, la variable sexo está fija. Cuando asigné el nombre a la variable, entonces quedaron fijos los datos. Igual en la variable edad, todos están fijos, no tengo ningún problema si arrastro, porque aquí quiero que me varíe de la H que pase a la I, y es lo que sucedió. Vemos H9 y luego aquí I9, está bien. Obviamente no puedo arrastrar hacia abajo, porque estas solamente son etiquetas que me están indicando a qué le voy a calcular.
pero no quiere decir que está contenido en una fórmula. No puedo arrastrarlo porque si arrastro, vean qué es lo que va a pasar. Voy a calcular de nuevo para la edad. Pero bueno, eso sucedió porque la celda esta, la H9, no estaba fija, entonces se cambió para este valor. Pero no se puede arrastrar hacia abajo porque esto que hay aquí es como que si no estuviera prácticamente. Simplemente me está indicando a qué le voy a calcular: al ingreso, después al índice académico, en esta tablita, que son los valores que quiero mostrar. Ahora voy a calcular esta tabla, que es un cruce de variables un poco más complejo, pero es para trabajar la opción promedio sí, la promedio sí conjunto en todo caso, porque estoy viendo una relación de más de dos variables, o sea que estoy trabajando con una cuantitativa y dos cualitativas. Por lo tanto tengo que hacer un poco más grande la función. Lo hago con promedio sí conjunto. Entonces al principio me sale el argumento en la fórmula, ya cambió, en la función ya cambió. Primero el rango promedio, o sea la variable cuantitativa, que es la variable edad. Entonces digito edad, selecciono, coma. Ahora vamos en orden. Primero que sea hombre, entonces el rango de criterio es en la variable sexo, ¿vale? Variable sexo. Luego que sea hombre. Selecciono de esta celda, la H16. Ahora el segundo rango de criterios, que es si fuma o no fuma, como ven acá. Entonces esa información está contenida en la pregunta 1, P1. Esta P1 guión bajo. Entonces ahora punto y coma, que sea fumador. Ahora bien, yo puedo arrastrar esta fórmula para que me calcule también a las personas que no fuman, pero obviamente tengo que bloquear la celda donde la H16, donde está contenida la etiqueta hombre. Por lo tanto, una vez que lo arrastre, no se me va a cambiar a la otra celda, de la H a la, en este caso sería la I. Ahora 23 años en promedio las personas, los hombres que fuman, y 22 años en promedio los hombres que no fuman. Para no ser tan complicada la fórmula, lo voy a hacer de nuevo la fórmula nada más que para mujer. Entonces promedio sí conjunto, la variable edad, luego la variable sexo, que sea mujer, pregunta 1, luego que sea fundada. Entonces si quiero arrastrar tengo que bloquear esta celda, la J16. Bloqueo, ¿sí? Y arrastro. Entonces con ello obtengo el promedio de las edades en personas que fuman y no fuman, para este caso hombres y mujeres. Obtengo entonces que la edad promedio para un hombre que fuma es de 23.3 años. 23, bueno, lo voy a dejar todo redondeado, es de 23 años. Lo mismo para un hombre que no fuma, no uno, sino que el promedio de los hombres que no fuman. Luego el promedio de las mujeres que no fuman, la edad es de 24 años, y la edad, dije que las que no fuman, es de las que fuman. De las personas o las mujeres que no fuman, la edad en promedio es de 23 años. Bien, entonces con ello ya hemos terminado de analizar los datos con estas tablas que aparecen ahí, que lo hicimos de forma un poco más eficiente por la creación de las variables, como lo hicimos al principio, para que no tengamos que estar seleccionando los rangos. Entonces ven que se hace un poco más eficiente la forma de analizarlos, y también ya pudimos ver cómo realizar tablas de contingencia. Entonces en otro video estaremos elaborando otro tipo de análisis para seguir interpretando estos datos.